Reinaré a pesar de mis enemigos, la esperanza en el reinado del corazón de Cristo, una ponencia del sacerdote don Ignacio Manresa. Fue impartida dentro del Congreso Internacional sobre el Corazón de Jesús que se celebró en Valladolid del 6 al 8 de junio de 2025, con el lema Cor Jesu Spes Mundi. El padre Ignacio María Manresa nació en Barcelona en 1971, sacerdote de la diócesis de Toledo, pertenece a la Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Es profesor de Sagrada Escritura en el Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo. Se doctoró con una tesis en torno a la hermenéutica bíblica de Santo Tomás y su aportación a la hermenéutica bíblica contemporánea. Sus principales líneas de investigación son la hermenéutica bíblica y el Evangelio de San Juan. Ejerce su ministerio sacerdotal como párroco de la parroquia Sagrado Corazón de Alcorcón en la diócesis de Getafe. Muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí. Mirad, Santa Margarita María recibe del corazón de Jesús esta promesa: reinaré a pesar de mis enemigos, y el mandato de poner en la bandera de Francia el corazón de Jesús como para asegurar la bendición sobre ella. Ante la creciente secularización de Francia, que cristalizó en la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII y se extendió a otros países del mundo occidental cristiano, esta promesa del Señor y su petición suscitaron en el pueblo cristiano el deseo y la esperanza del reinado del corazón de Jesús. Tal actitud quedó recogida en el magisterio de la Iglesia, particularmente a través de la institución de la fiesta de Cristo Rey por el Papa Pío XI con la encíclica Quas Primas, donde el misterio de Cristo Rey del universo, a la par que era enarbolado como antídoto frente al laicismo, era presentado también como culminación de la revelación del misterio del corazón del Señor. Sin embargo, en el tiempo del Concilio Vaticano II, se buscó una relación distinta con el mundo, y por ello la idea del reinado del Sagrado Corazón pareció quedar vinculada a lo que se ha llamado el restauracionismo, es decir, la idea de volver a una cristiandad, cosa que no parecía concordar bien con la doctrina sobre el decreto de libertad religiosa del Concilio Dignitatis Humanae, o la doctrina sobre la relación con las otras confesiones cristianas, Unitatis Redintegratio, o con las demás religiones Nostra Aetate. De hecho, la fórmula del reinado del Sagrado Corazón fue sustituida por Pablo VI por la expresión civilización del amor. Y aunque Juan Pablo II la presentó como equivalente a la del reinado del Sagrado Corazón en su famosa carta de Parelemonial del 5 de octubre del 86 al padre Kolbenbach, sin embargo, la expresión reinado del Sagrado Corazón sigue suscitando en muchos sospechas y recelos. Deshacer los equívocos y desenmascarar las tentaciones que se esconden detrás de esta actitud nos enredaría mucho y nos llevaría demasiado lejos. Creo que es mejor volver a las fuentes de la revelación para alimentar nuestra mirada de fe y superar por elevación estas dificultades y así proclamar gozosamente: venga a nosotros tu reino, el reino de tu Hijo, el reino de su corazón. El objeto de nuestra ponencia no es hablar solo del reinado del Sagrado Corazón, sino de la esperanza en este reinado. El objeto de la esperanza es doble. Por una parte, el bien que se desea, y por otra parte, aquello que hace posible realizar este bien. Si el reinado del Sagrado Corazón no es visto como un bien, o dicho de otro modo, como un ideal, nunca será deseado. Pero si ese ideal es inalcanzable, no cabe esperanza. Tomando pues como hilo conductor el libro del Apocalipsis que es el libro del tiempo de la Iglesia. Ciertamente tiene un lenguaje simbólico que puede ocultarnos su sentido, sin embargo, superada esta dificultad, nos enseña a vivir el tiempo que transcurre desde la ascensión de Jesús al cielo hasta su última venida, y por ello constituye para nosotros una verdadera guía de vida.
Veamos así, pues, en primer lugar, el reinado del Sagrado Corazón como el verdadero ideal y, por otra parte, este ideal como posible, lo cual suscitará en nosotros la esperanza, el ideal del reino de Cristo. El Apocalipsis empieza con una gran visión inaugural de Jesucristo en medio de su iglesia y con las 7 cartas que se dirigen a las 7 iglesias de Asia y a través de ellas a toda la iglesia. Estos capítulos son entendidos por la mayoría de los intérpretes como una gran liturgia de purificación que dispone a las iglesias y a los lectores a comprender el mensaje que sigue y a poder acogerlo en sus vidas. Después de esta gran introducción, en el capítulo 4, San Juan escucha la voz de Jesús que le invita a subir al cielo para ver desde ahí lo que tiene que suceder después. Apocalipsis 4:1. Se trata, por tanto, de participar en la perspectiva divina sobre la historia, para poder entenderla y vivirla con mirada divina. Al ser arrebatado al cielo, el vidente contempla la imagen de Dios sentado en el trono y rodeado de la corte celestial que canta día y noche la gloria del que es y del que ha creado todas las cosas. A continuación, la mirada del apóstol se detiene en el libro que tiene el que está sentado en el trono en su mano derecha. Se trata de un rollo sellado con 7 sellos que nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir ni mirar. Ante esta situación el vidente lloraba mucho, porque nadie podía abrirlo ni mirarlo. ¿Cuál es el significado de este rollo y de que no pueda ser abierto y visto? Este rollo significa el sentido de la creación y de la historia, y el hecho de que está cerrado, la imposibilidad de comprenderla y de conducirla a su bien. De ahí las lágrimas desesperadas del vidente. La creación está abocada a su fracaso, pues, como se deduce de lo que sigue, está sometida a la esclavitud del pecado y de la muerte. En medio de esta angustia, el vidente escucha la voz de uno de los ancianos que le dice: no llores, ha vencido el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y es capaz de abrir el libro y de sus sellos. Apocalipsis 5:5. Se trata del anuncio de una victoria por parte de un personaje descrito con títulos mesiánicos y que es capaz de desvelar el sentido de la historia y de conducirla a su plenitud, salvándola del fracaso. La visión sigue señalándonos quién es este que ha vencido y cómo ha vencido. Y vi en medio del trono y de los 4 vivientes y en medio de los ancianos un cordero, en pie, como degollado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y llegó y cogió el libro de la diestra del que estaba sentado sobre el trono. El texto nos habla, pues, de Jesucristo, que a través de su muerte y resurrección ha adquirido la plenitud del poder y de la sabiduría para regir la tierra y es capaz de recibir el libro de la diestra del que está sentado en el trono y de abrirlo. Resulta llamativo que aquel que era anunciado como Mesías que vence, ahora es presentado como Cordero y degollado, aunque de pie, revelándonos el singular modo de su triunfo a través del sacrificio de la cruz. La escena termina en un gran himno de alabanza en la que toda la creación alaba al Cordero. Es el gran cántico de toda la creación al Cordero, el cual culmina en la gran alabanza del que está sentado en el trono. De esta gran visión podemos extraer 3 elementos esenciales. En primer lugar, el reino de Dios. Este es el presupuesto fundamental de la visión. Dios, el que es y el que ha creado el universo, sentado en el trono, lo rige ahora como Señor para conducirlo a su plenitud, lo que es propiamente el reino de Dios. Ciertamente el reino de Dios es uno de los temas centrales que recorre la Sagrada Escritura y que en tiempos de Jesús resonaba con mucha fuerza, particularmente debido a las profecías de Daniel. Era el libro, el bestseller de la época de Jesús, el libro de Daniel. Al penetrar en el sentido de la expresión reino de Dios,
nos damos cuenta que no se trata de un territorio, sino del reinado de hecho, es decir, del hecho de que habiendo sido derrotados los enemigos, los hombres se someten a Dios y gozan así de la plenitud de bienes que Dios ha pensado para ellos desde la creación. Podríamos resumir la idea con el salmista diciendo: Dios reina, la tierra goza. ¿Veis? Dios reina, la tierra goza. El reinado de Dios produce el gozo del hombre en su plenitud. Justamente la imposibilidad de su establecimiento es lo que hace llorar a San Juan, que lo percibe como el gran fracaso. En segundo lugar, el reino o reinado de Cristo. La afirmación fundamental de esta visión es que el reinado de Dios solo puede ser establecido por Cristo muerto y resucitado, y que ciertamente así lo ha realizado. Él es el único que en el cielo, en la tierra y bajo la tierra puede conducir la creación a su verdadero fin conforme al plan originario de Dios. Se trata, pues, de la afirmación de la mediación salvífica única de Cristo. Justamente en los evangelios sinópticos, el reino de Dios es el objeto central de la predicación de Jesús, lo que Él ha venido a traer. En el Evangelio de San Juan, esta expresión reino de Dios, que aparece una sola vez en el capítulo 3, tiene su equivalente en la expresión vida o vida eterna, ¿no? Jesús, a lo largo del Evangelio, precisará el sentido de este reino de Dios. Frente a la idea de un reino de Dios como dominio, como simple dominio político o vinculado a ritos externos, Jesús enseñará que el reino de Dios se establece radicalmente en el corazón del hombre y se vive por una vida honesta que ama a Dios por encima de todo y al prójimo como a uno mismo. Son los mandamientos supremos, ¿no? Esta relación con Dios se profundizará hasta mostrarla como una relación de filiación verdadera por la que podemos llamar a Dios Padre, Abba, y por tanto de fraternidad entre los hombres. Para ello es necesario arrancar al hombre del pecado y vencer a los enemigos que le acechan para impedírselo. Además, junto a este bien fundamental, que es este reino de Dios por la caridad en nuestros corazones, el reino de Dios incluye secundariamente otros bienes, anunciados especialmente a través de los milagros de Jesús, la multiplicación de los panes y los peces, la curación de la enfermedad, la resurrección de la muerte, al tiempo que son beneficios de su misericordia, son también anuncios de ese reino de Dios pleno que el Señor quiere traer. Pero esta realización quedará vinculada en su plenitud a la resurrección. Como en el Apocalipsis, también en los evangelios sinópticos, en los evangelios, el establecimiento de este reino de Dios está vinculado a la presencia y a la acción de Jesucristo. Jesús se presenta como Mesías Rey, pero transformando justamente en la línea del Apocalipsis el modo de su entronización real. Ciertamente el establecimiento del reino de Dios empieza con su predicación y sus milagros, pero es sobre todo a través de la ofrenda sacrificial en la cruz que Jesús rescata a los hombres, y es a través de su resurrección que establece su reinado. Ahora toda la gracia salvífica ya obtenida tiene que extenderse a los hombres, para que se realice de hecho el reino de Dios. Para ello, Jesús prolonga su acción en medio de los hombres por medio de los apóstoles, a quienes constituye como mediadores de su salvación mediante la predicación, los sacramentos y el cuidado pastoral. Un texto emblemático que recoge sintéticamente estas afirmaciones lo encontramos al final del Evangelio de San Mateo. En él Jesús resucitado envía a sus apóstoles al mundo diciéndoles: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos». Se trata, pues,
de la mediación de la Iglesia para la salvación. A través de ella, Cristo extiende su obra salvífica sobre los hombres. En tercer lugar, tercer punto que extraemos de esta visión, la acogida del reino de Dios por parte de los hombres. En el capítulo 12 del Apocalipsis, ya no en esta visión que hemos visto primera, volvemos a encontrar otro gran cántico de alabanza por la victoria del Cordero. En ese cántico se dice de los redimidos: ellos lo vencieron al diablo en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. La victoria de los fieles, que los fieles han realizado sobre el dragón, el que les tenía sometidos por el pecado, se atribuye a la sangre del Cordero y a la palabra de su testimonio en favor del Cordero, superando su temor a la muerte. Es pues el testimonio, en griego martiría, que en virtud de la sangre del Cordero vence al mal y permite el establecimiento del reino de Dios en Cristo. Este testimonio supone la fe, por la que acogiendo a Cristo como Salvador, reconocemos a Dios como Padre y a los demás hombres como hermanos, y vivimos teniendo como supremo bien este tesoro. Hasta aquí todo parece sencillo, pues al acercarnos más detenidamente captamos la necesidad de precisar más la naturaleza de esta acogida del reino de Dios de parte de los hombres. El reino de Dios está solo en los cristianos y en los cristianos católicos. ¿Se salvan los que no son cristianos? ¿Qué dimensiones del hombre deben ser penetradas por el reino de Dios? ¿De qué modo? Justamente, uno de los temas fundamentales que ha recorrido el Concilio Vaticano II ha sido la relación entre reino de Dios e Iglesia. Si antiguamente podía parecer que había una identidad entre el reino de Dios y la Iglesia, el concilio matizó tal afirmación, diciendo en primer lugar que, cito, Gaudium et Spes 22, el cristiano debe, por tanto, creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que en la forma de solo Dios conocida, todos los hombres se asocien a este misterio pascual. Con ello señalaba que el reino de Dios se extiende más allá de los límites visibles de la Iglesia. Entre aquellos hombres, tanto del tiempo de la Iglesia como de todos los tiempos anteriores, que la teología señalaba como teniendo una fe implícita. De igual modo, el concilio ha puesto en valor lo que siguiendo a los padres llamaba semillas del verbo, presente en las demás religiones. Además, hablando de la Iglesia católica y de las demás confesiones cristianas, reconocía la presencia de elementos de santificación y de verdad que están presentes en las demás confesiones cristianas. Así, el concilio reconocía que fuera de los límites visibles de la Iglesia se encuentran muchos elementos de santificación y de verdad que son obra de Cristo. Por ejemplo, la Sagrada Escritura entre los protestantes o la Eucaristía entre los ortodoxos, y que producen fruto sobrenatural en las almas que lo reciben con fe recta. Sin embargo, estas afirmaciones verdaderas del concilio ocultaron en muchos la necesidad de la fe en Cristo como Salvador y en la Iglesia católica como aquella en la que subsiste la Iglesia de Cristo, reconociendo en ello el camino para el establecimiento pleno del reino de Dios. Por ello, la Congregación para la Doctrina de la Fe, en el año 2000, publicó un documento reconociendo la unicidad y universalidad salvífica de Cristo y de la Iglesia, y la necesidad de adherirse a ella para la salvación. Este documento se llama Dominus Iesus. Ciertamente, en el conocimiento explícito de Cristo y en la adhesión a su Iglesia, se encuentra toda la riqueza del reino de Dios posible en esta tierra. Otro de los grandes temas que recorrió el concilio fue la relación entre la Iglesia y la sociedad. Este subrayó la justa autonomía de las realidades temporales,
Gaudium et Spes 36, y señaló el derecho de libertad religiosa como libertad de no coacción, tanto para los individuos como para las sociedades. Dignitatis humanae. Sin embargo, contra la letra del concilio, esto vino a extinguir en la mente de los cristianos su fe personal y la conformación cristiana de la sociedad, e incluso su fe y su moral pública. Frente a esta tentación, el Papa Juan Pablo II inició su pontificado invitando a no excluir a Cristo de la vida personal y social en todas sus dimensiones. Cito, decía el Papa Juan Pablo II en la misa de inicio de su pontificado: no tengáis miedo, abrid, más todavía, abrid de par en par las puertas a Cristo, abrid a su potestad salvadora los confines de los estados, los sistemas económicos y los políticos, los extensos campos de la cultura, de la civilización y del desarrollo. No tengáis miedo, no tengáis miedo. Cristo conoce lo que hay dentro del hombre, solo Él lo conoce. Hasta aquí el Papa. Además, durante su pontificado trató de evitar esta reducción del reino de Dios a algo meramente de actitud personal sin contenido objetivo, o meramente privado sin incidencia pública, con sus encíclicas Veritatis Splendor o Evangelium Vitae. Con ello no pretendía anular lo enseñado por el concilio, sino impedir que eso ocultara una gran verdad. La mediación salvadora de Cristo y de su Iglesia debe alcanzar todas las dimensiones de la vida humana para implantar en ellas el reino de Dios. Y en la medida en que esto se produzca, en esa misma medida se alcanza la mayor presencia de los bienes de su reino. Hasta aquí hemos visto el ideal del reino de Cristo, es decir, aquello que deseamos, que buscamos. Para que este ideal se transforme en una esperanza, es necesario que sea posible de realizar. Justamente la visión anterior del Apocalipsis nos ha situado ante el llanto del vidente por la imposibilidad de que el reino de Dios se realizase. Estas lágrimas se han cambiado en alegría y alabanza, porque el Cordero lo ha hecho posible. Sin embargo, como hemos visto anteriormente, es necesaria la acogida de este reino de Dios en Cristo por parte de los hombres para que se realice de hecho. El Apocalipsis, como libro de la Iglesia peregrina, vuelve a instruirnos, por una parte, sobre las dificultades que esto implica y que hace necesaria la esperanza en el sentido de la incertidumbre, ¿no? Pero al mismo tiempo, aquello que la anima al ver posible la realización de este reino. ¿Cuáles son estas dificultades? En el capítulo 12 del Apocalipsis, del cual luego Agustín profundizará, ¿no? San Juan nos narra la visión de dos grandes signos en el cielo, el de una mujer que está entre dolores de parto a punto de dar a luz a un niño, y el de un gran dragón rojo que acecha a la mujer con la intención de arrebatarle al niño en cuanto nazca. Sin embargo, al dar a luz el niño, éste es arrebatado hasta el cielo y sentado a la diestra de Dios. Por el contrario, el diablo es precipitado del cielo, desde donde reclamaba a los hombres como propiedad suya, y lanzado a la tierra. Con ello se abre un tiempo último, en el que el demonio persigue con saña a los hijos de la mujer. Este es el tiempo de la Iglesia. En el trasfondo de esta visión hay una promesa realizada por Dios en el inicio de la historia y recogida en el capítulo 3 del Génesis. Tras la victoria de la serpiente que había conseguido traspasar al hombre su propia rebelión contra Dios, Dios amenazó a la serpiente con una enemistad perpetua entre ella y la mujer, y con el anuncio de su derrota. Lo que en el inicio de la historia era una amenaza futura para la serpiente, ahora en el Apocalipsis se presenta como su cumplimiento. Ha vencido Jesucristo, el descendiente de la mujer, y el diablo ya no tiene derecho de reclamar a los hombres. Sin embargo, la lucha continúa hasta el final de la historia, y esto es importante saberlo como cristianos y disponernos para enfrentarnos a ella. Por ello, la visión sigue describiéndonos los instrumentos que usa el diablo para hacer la guerra a la mujer y a sus hijos.
Muy bien. Veo que vais cogiendo el sueño. Me hace gracia ver las posturas. Ya van algunos acurrucándose, situándose. Bien. Va bien la cosa, va bien. Quizá tengo que hablar un poquito más bajo. Un poco y ya la cosa culminará. Muy bien. Estamos viendo estos instrumentos que usa el diablo en esta guerra contra la mujer. La mujer representa a María, representa a la Iglesia. Y en este sentido, estos instrumentos los describe el Apocalipsis pues con la bestia que viene de la tierra, que representa el poder político especialmente enfrentado a Dios, la bestia que viene de la tierra del mar, la que viene de la tierra, que es el llamado el falso profeta, que simboliza pues todo lo que es pues la ciencia, la falsa ciencia, la técnica, la propaganda, y que lo que hace es hacer que los hombres se sometan a la primera bestia y en último término al dragón. Y el tercer instrumento es la ciudad de este mundo, Babilonia, que con su lujo y con todos sus placeres, pues encadena a los hombres y hace la guerra a los hombres para que no se sometan al Cordero, ¿no? A lo largo de las páginas del Apocalipsis, su autor nos hace sentir la angustia de estos poderes tan grandes que parecen hacer imposible la extensión del reino de Cristo y que parecen invitarnos a pensar que Cristo no ha vencido realmente. ¿Cómo conservar la esperanza? ¿Qué motivos tenemos para esperar? La lectura, en primer lugar, la esperanza de un cielo nuevo y de una tierra nueva, ¿no? La lectura que nos hace el Apocalipsis de esta historia está toda orientada hacia el final. A partir del capítulo 20 del Apocalipsis, la visión de San Juan nos va llevando a contemplar la victoria definitiva de Dios sobre los enemigos todavía presentes, las bestias, el diablo y en último término la muerte, para terminar después presentando la renovación de todo el universo. Se trata del anuncio de un cielo nuevo y de una tierra nueva, en cuyo centro se encuentra la nueva Jerusalén que baja del cielo. En el Apocalipsis este adjetivo nuevo expresa no solo el hecho de la novedad, sino de una novedad vinculada a la obra de Cristo. Se trata, por tanto, de la consumación de la obra de Dios en Cristo en favor de todo el universo. En esta ciudad es en la que se hace posible finalmente la alianza definitiva, descrita en este caso en términos de filiación. Dice, yo seré mi Dios y él será mi hijo. Y en términos esponsales, la esposa del Cordero. Si en el antiguo Israel el templo era el lugar de la presencia de Dios y la fuente de la santidad que consagraba la ciudad y la tierra, ahora en esta ciudad se da también una presencia nueva. Y dice el texto del Apocalipsis, y en ella no vi santuario, pues el Señor Dios Todopoderoso es su santuario, y también el Cordero. Y la ciudad no necesita del sol ni de la luna que la alumbre, pues la gloria del Señor la ilumina y su lámpara es el Cordero. La presencia de la gloria de Dios ya no queda velada por ninguna cortina o santuario, sino que irradia directamente su luz y todos pueden contemplarle cara a cara. De este modo, todos los hombres caminan a su luz y las naciones caminarán a su luz y los reyes de la tierra traerán su gloria hasta ella. Y toda la creación queda renovada en una nueva vuelta al paraíso. El Apocalipsis así nos revela esta obra definitiva para que tengamos la certeza que Dios lo realizará al final de la historia y que por tanto la tribulación y las persecuciones no tienen un carácter definitivo. Para certificarlo, la voz del que está sentado en el trono se deja oír por esta única vez en todo el Apocalipsis para decir, y dijo el que está sentado en el trono, mira, hago nuevas todas las cosas. Y dijo, escribe, estas palabras son fieles y verdaderas. Resuena esta voz para asegurarnos con la máxima autoridad que ciertamente se realizará y que por tanto nuestra esperanza es cierta. Sí, las promesas de Dios de castigo
están condicionadas a la conversión, pero las promesas de bendición de Dios son siempre absolutas. Por ello, con estas palabras que hemos escuchado, Dios nos asegura que la historia no se le ha ido de las manos y que llevará a término su proyecto de bien por Cristo en favor de toda la creación humana. Segundo lugar, sin duda que esta esperanza en la futura consumación del reino de Cristo tiene que animar y sostener la esperanza del cristiano en su caminar en medio de las dificultades y tentaciones de la historia. Ciertamente el Apocalipsis tiene su mirada puesta en aquella consumación, sin embargo no deja de señalar una cierta realización del reino de Cristo en esta historia. Por 2 veces nos habla de una gran muchedumbre de los que pertenecen a Cristo, la primera en el capítulo 7 y la segunda en el capítulo 14. En el capítulo 7 el vidente ve a 144.000 personas, no es la de los testigos de Jehová, sino marcadas con el sello de Dios, un número simbólico que nace de multiplicar 12 por 12 y por 1000, señalando la muchedumbre del pueblo de Dios. Seguidamente se presenta una muchedumbre inmensa ante el trono de Dios y del Cordero, vestidos de blancas vestiduras y que cantan la alabanza de Dios, mientras que los primeros 144.000 parece ser aquellos que todavía peregrinan en este mundo. La muchedumbre vestida con blancas vestiduras son los que han llegado ya al cielo, pues de ellos se dice: estos son los que vienen de la gran tribulación, han lavado y blanqueado sus vestiduras en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios, dándole culto día y noche en su templo. El que se sienta en el trono acampará entre ellos. Ya no pasarán hambre ni sed, no les hará daño el sol ni el bochorno, porque el Cordero que está delante del trono los apacentará y los conducirá hacia fuentes de aguas vivas, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Se abre, pues, una gran esperanza para nosotros, a través de la fidelidad hasta la muerte, el cielo. Sin embargo, aun siendo así, todavía no es la consumación. La consumación es el cielo nuevo y la tierra nueva. Porque un poco antes de este texto que acabamos de citar, el Apocalipsis nos presenta a estos santos clamando a Dios y pidiéndole que derrote a sus enemigos. Y se dice de ellos: a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se le dijo que tuviera paciencia, todavía un poco, hasta que se completase el número de sus compañeros y hermanos que iban a ser martirizados igual que ellos. Retomando el número 144.000, en el capítulo 14 del Apocalipsis, se presenta a esta muchedumbre junto al Cordero en Sión. Sión es Jerusalén, la ciudad de Dios. Y se les presenta participando en la alabanza celeste de Dios y sin mancharse con la idolatría, fuente de todo pecado, hasta el punto que les describe como vírgenes. Es muy hermosa la expresión que se dice de ellos: estos son los que siguen al Cordero a donde quiera que vaya. Se trata de la iglesia peregrina e incluso de aquellos que acogen el reino de Dios en su caminar por la tierra. Qué gozo participar y extender el número de aquellos que viven de la alabanza celeste siguiendo al Cordero. En ellos se está realizando el reino de Dios en la iglesia, con la riqueza de bienes que esto supone. Hay una característica propia de estos que siguen al Señor en esta situación, y es la paciencia, hipomoné. Una paciencia para aceptar los sufrimientos e incluso la muerte que puede suponer la fidelidad a los mandamientos de Dios y a la fe en Jesucristo. Dice el texto del Apocalipsis: aquí se requiere la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos y la fe de Jesús. Bienaventurados los muertos, los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, porque sus obras los acompañan. De este modo, Cristo prolonga también su obra en el mundo, venciendo en ellos y superando por la confianza en su gracia y por la caridad el temor a la muerte. De este modo, ellos acogen en sus vidas el reino de Dios y se convierten en instrumentos de la extensión de éste. Tercero,
una plenitud mayor en la historia. Sin embargo, esta realización del reino de Cristo, tal como es descrita en estos párrafos del Apocalipsis, parece limitada y rodeada de asechanzas. ¿Cabe esperar dentro de la historia una mayor extensión e intensidad de este reino de Cristo por la fe y la caridad en los corazones de los hombres? El libro del Apocalipsis, en su capítulo 20, invita a pensar en una cierta plenitud en la historia, una plenitud que es descrita como un periodo de 1000 años. La interpretación de este texto y de esta esperanza ha conducido a diversas posturas a lo largo de la historia de la Iglesia, algunas de ellas heréticas y que incluso han recibido comúnmente el nombre de milenarismo. Sin entrar a dilucidar esta cuestión, quisiera simplemente leer un texto de la Declaración Nostra Aetate sobre las diversas religiones del Concilio Vaticano II. En él se dice, fijaos, dice el concilio, la Iglesia, juntamente con los profetas y el mismo apóstol, espera el día que solo Dios conoce, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola fe y le servirán como un solo hombre. Como veis, este texto del concilio nos invita a esperar, apoyados en la enseñanza de los profetas y en San Pablo, en que todos los pueblos confesarán al Señor en la unidad de una misma fe. Qué alegría abrir el corazón a esta perspectiva y verla como posible para bien del mundo. La esperanza en el reinado del corazón de Cristo. Hasta aquí hemos presentado el ideal y la esperanza del reino de Cristo. Sin embargo, el título de nuestra conferencia es La esperanza en el reinado del corazón de Cristo. Vaya hombre, hay que volver a empezar, ¿no? ¿Qué lugar ocupa el corazón de Cristo en nuestra esperanza de su reinado? En primer lugar, si tomamos el corazón de Cristo, cito a Pío XII, como el símbolo natural de su amor divino y humano hacia el Padre y hacia nosotros, podemos considerar la conveniencia de mirar a Cristo desde su corazón para ordenar y alentar la esperanza de su reinado. Señalemos rápidamente 2 razones fundamentales. La primera, mirar al corazón del Señor. Al mirarle comprendemos mejor que el centro del reino de Cristo consiste en vivir del amor de Dios. Hay un texto muy bonito de Juan Pablo II, ¿no?, que dice así: junto al corazón de Cristo, el corazón del hombre aprende a conocer el sentido verdadero y único de la vida y de su destino, a comprender el valor de una vida auténticamente cristiana, a evitar ciertas perversiones del corazón humano, a unir el amor filial hacia Dios con el amor al prójimo. Así, y esta es la verdadera reparación pedida por el corazón del Señor, sobre las ruinas acumuladas por el odio y la violencia, se podrá construir la tan deseada civilización del amor, el reino del corazón de Cristo. La segunda razón que encontramos al mirar el corazón de Cristo, en ello encontramos un motivo para esperar en Él. La esperanza cristiana es una esperanza teologal que principalmente se apoya en Dios, como fuente que hace posible alcanzar el bien que se desea. Ahora bien, como dice Santo Tomás, las razones que nos hacen esperar en Dios son su omnipotencia y su misericordia. Tenemos esperanza en alguien porque sabemos que puede hacer aquello que nos promete y porque quiere hacerlo. Ciertamente Dios, que nos promete su ayuda, es todopoderoso, pero sobre todo quiere ayudarnos porque nos ama con ternura. Así, poner ante nuestros ojos el corazón del Señor es hacernos ver el amor que Dios nos tiene y es por tanto invitarnos a confiar ilimitadamente en su cuidado providente. A ello se añade una segunda consideración. Santo Tomás dice que la caridad perfecciona la esperanza, porque todo se espera de aquel a quien se ama. Nuestra amistad con el Señor, el sabernos amados por Él, hace que nuestro corazón descanse tranquilo. De este modo, con la caridad, nuestra esperanza crece. Y así, detrás de todo lo que Dios hace, detrás de lo que permite, detrás de lo que quiere hacer, sabemos que está su amor por nosotros, un amor personal que ha dado la vida por nosotros.
¿cómo no fiarnos de que Él, Señor del cielo y de la tierra, puede y quiere darnos todo? En segundo lugar, podemos considerar no solo esta conveniencia natural de qué manera el corazón de Jesús anima la esperanza, sino una conveniencia providencial. A través de las revelaciones privadas, Dios guía a la Iglesia para hacerle reconocer no solo el centro de la fe, sino aquello que más conviene para un tiempo de la Iglesia. Estas revelaciones y su mensaje necesitan el aval del magisterio vivo de la Iglesia para que el pueblo cristiano pueda reconocer su origen divino y la verdadera naturaleza de su mensaje. En Parelemonial, el Señor manifestó a Santa Margarita el misterio de su corazón para que la Iglesia dirigiera su mirada hacia el amor de Dios. Al mismo tiempo, propuso este símbolo como un modo providencial ante las circunstancias del tiempo en el que se enfriaría la caridad. La Iglesia acogió este mensaje y este discernimiento, ¿no? Quizás es muy bonito ese texto que nos ha leído anteriormente el señor obispo, donde comparaba, pues, como Constantino viendo la cruz, puso en él su esperanza y alcanzó la victoria, y ahora el corazón de Jesús es el símbolo para alcanzar esta victoria. Es difícil en este corto espacio de tiempo desarrollar un tema tan rico. Sin embargo, he querido ofrecer algunas pinceladas que nos ayuden a desear el reino de Cristo como el gran ideal de nuestra vida y a esperarlo en su más plena realización, sea en nuestra vida personal, sea para todos los hombres y todos los pueblos, en el tiempo y en la eternidad, y hacerlo mirando al corazón del Señor, motivo radical de esta esperanza. Con esta esperanza actuamos en el corazón del Señor para hacerle actuar. Del mismo modo que en el Evangelio Jesús hacía los milagros pidiendo a sus receptores la fe o la confianza en Él. Si anteriormente hemos dicho que la esperanza es una virtud teologal por ser objeto Dios mismo, también lo es por tener su origen en Dios. Y por ello su actuación no es posible sin la moción del Espíritu Santo. Por eso es hermoso ver cómo termina el Apocalipsis, que dice: el Espíritu y la esposa dicen, ven, y quien lo oiga diga, ven. Dice el que da testimonio de estas cosas, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor esté con todos vosotros. Amén. Amén. Finaliza en Radio María la ponencia titulada Reinaré a pesar de mis enemigos, la esperanza en el reinado del corazón de Cristo. Una ponencia impartida por el sacerdote y doctor don Ignacio Manresa. Tuvo lugar dentro del Congreso Internacional sobre el Corazón de Jesús, que se celebró en Valladolid del 6 al 8 de junio de 2025, bajo el lema Cor Jesu Spes Mundi.